Amigo, imagínate a ti, un nerd al que ya le gusta estar solo, yendo a un isekai a la fuerza, recibiendo varias habilidades y terminando teniendo que sobrevivir solo por una de tus estados. Así que vamos a otro anime de la temporada, así que dejen un like y suscríbanse. Si quieres más episodios de este absurdo anime, vamos con todo lo que tenemos que decir. Y al principio de todo, un joven encapuchado observa un círculo de duendes alrededor de un fuego. Luego comienza a alejarse lentamente, con miedo de ser descubierto, y el niño termina pisando una ramita, haciendo un ruido fuerte, y con eso los duendes comienzan a perseguirlo. Sin embargo, el joven logra escapar corriendo hacia una zona donde se había instalado una trampa. Ante esto los duendes caen en la trampa y entonces el joven explica que en ese preciso momento él se las arregla solo en otro mundo, y de todo esto vuelve a hablar del día en el que se transportaba cuando estaba en la escuela leyendo su libro como de costumbre, lejos de todos o de los estudiantes, porque al igual que en ese nuevo mundo, en su mundo original, él también vivió una vida solitaria, pero el niño intenta convencerse de que eso no tiene por qué suceder. No pasa nada, después de todo él mismo no quiere ser amigo de ninguno de sus compañeros de clase, porque solo le impedirían leer sus libros y, habiéndole explicado su situación, el joven separa a los demás estudiantes en sus categorías de perspectiva, siendo el grupo de delincuentes, las chicas, los deportistas y el grupo de nerds, y finalmente los representantes de la clase, y cuanto para el resto de estudiantes, ellos son solo el resto, ya que no encajan en ninguna de estas categorías que abordó, y al terminar las explicaciones sobre sus compañeros clase, va directo al grano y habla sobre el momento exacto en el que todos fueron enviados a otro lugar fuera del aula, a través de un círculo mágico que ocupa todo el piso de la habitación, y cuando nota ese círculo, inmediatamente recuerda las novelas ligeras que suele leer, leyendo, y esto lo emociona brevemente, pero pronto esta alegría termina, porque recuerda, el molesto Kun puede ser vida e isekai, por lo que comienza a conducir hacia la puerta de la habitación, para evitar ser arrastrado junto con los demás estudiantes, pero al intentar tirar de la manija de la puerta para abrirla, simplemente no abre, lo que lo obliga a permanecer en esa habitación por más tiempo del que quisiera. En esto el joven recuerda que aún puede intentar escapar a través del techo. Después de todo, esta es tu última esperanza, ya que la puerta no se abrirá en absoluto. Luego comienza a escapar brevemente, pero la luz lo alcanza de todos modos, y él es transportado a una habitación completamente blanca, y pronto ve a un hombre en el fondo, aparentemente medio loco y perdido. Entonces el hombre se dirige al joven y comienza a hacer gestos desesperados, como si estuviera en pánico por algo. En esto el joven puede leer sus gestos y descubre que ese señor es el dios de ese lugar, y además es el único que está allí, porque todos los demás estudiantes ya están en el otro mundo. En este aparece una barra de estado al frente suyo y le ofrece 50 puntos para utilizar en las más diferentes áreas que quiera, ya sea de habilidades o magia, pero como las habilidades más intensas han sido completamente exploradas por los primeros estudiantes que pasaron por allí, terminó con solo las habilidades más inútil, pero aún con estos obstáculos, decide explorar un poco sus habilidades, quedando por ver si puede encontrar algo decente. En esto descubre que solo puede poner un punto en cada estadística, y para empeorar las cosas, todas las habilidades son más inútil de lo que esperaba, por lo que va al anciano y comienza a quejarse, diciendo que esas habilidades no le ayudarían ni siquiera a pasar la primera ciudad, y, cansado de oír tantas quejas, el anciano entrega todas sus habilidades restantes a el joven, solo para que pueda estar satisfecho y partir lo antes posible. Y luego es transportado al medio de un bosque y regresa sintiéndose completamente desprevenido, para enfrentarse al mundo y secarse, más aún con las habilidades que recibió, y al mirar al suelo encuentra una bolsa llena de cosas que lo hacen feliz por un breve momento, pero pronto se da cuenta de que no son más que un montón de basura inútil. En esto abre sus estadísticas para ver cómo están, pero recibe un mensaje pidiéndole que tire los dados, lo que haría que sus dados para la letra M en ambos, que lo confunde aún más, por lo que el joven lo deja de lado y simplemente reubica a todos. Esos puntos son de suerte. Una vez hecho esto, finalmente se abre la ventana de estadísticas y él descubre que la M significa máximo, por lo que ahora tiene máxima suerte. Esto a pesar de que todas las demás estadísticas son extremadamente bajas. Hermano, un chico ultra débil con máxima suerte, ¿podrá vencer a un tipo con máxima fuerza? Porque va a tener suerte de ganar de alguna manera, ¿es así? Pero cuando revisa toda su ventana de estadísticas, descubre que ha recibido una habilidad extra, llamado subyugar, que sirve para ordenar a los demás estudiantes que sigan su orden, asegurando tan pronto como pueda sobrevivir por sí solo. Y cuando cierre la ventana de estadísticas, observa toda la zona y se da cuenta de que no hay nadie más allí aparte de él, pero pronto el niño. Dejemos eso de lado. Después de todo, incluso si quisiera, no habría posibilidad de hacerlo. Forma un grupo sin nadie, por lo que tu única prioridad en este momento será refugiarte algún lugar que lo mantenga a salvo, por lo que comienza a talar algunos árboles para hacer su propia casa, y en medio del trabajo se siente nuevamente amenazado por estar en ese bosque,
Después de todo, si es sorprendido por un monstruo, ese sería su fin, así que, lleva lentes de contacto que le otorgan la capacidad de evaluación, y con ello es capaz de visualizar todo lo que te rodea, con aún más detalles, haciendo tu vida más fácil y más divertido, y a medida que avanza usando su habilidad, encuentra algunos setas comestibles pegadas a la rama de un árbol y decide guardarlas en su mochila. Magia, y al explorar un poco más el bosque encuentra una cueva en medio de la nada, y decide entrar al lugar para ver qué encuentra, y en la entrada pide disculpas a los monjes, tal vez invadiendo su casa, cuando una piedra cae al suelo dejándolo ligeramente asustado, pero pronto se da cuenta de lo sucedido y se tranquiliza, y al entrar, pero el lugar donde decide quedarse allí, después de todo ya tiene una carpa que iluminaría lo que te permite instalarte en el lugar sin preocuparte demasiado por los recursos básicos. En esto se ilumina una hoguera en el lugar para mantener alejados a los monstruos, y antes de irse a dormir el joven regresa, revisa tus estadísticas y nota que tu habilidad de temperatura ha subido de nivel. También adquirió las habilidades de clarividencia, percepción y detección de enemigos, y después de hacer todas sus comprobaciones el joven se asegura de los mons o bandidos a su alrededor y finalmente sale, y al día siguiente se despierta asustado, pero se calma al darse cuenta que todo está bien y que logró pasar la primera noche sin ningún problema. Sin embargo, su estómago comienza a gruñir, indicando que no todo está 100% bien, ante lo cual se ilumina otro fuego para preparar las setas que había recogido la noche anterior en el bosque, y mientras come el joven se da cuenta de que el pueblo Jerset que recibió está siendo más útil de lo esperado, ya que con él tiene acceso a varios elementos que son ayudándolo a sobrevivir. En esto sugiere que este artículo podría haber sido otro superviviente de la jungla en lugar de una simple aldea, y cuando termines de comer, sal de la cueva para conseguir más comida, cuando de repente se encuentra con dos duendes, y pronto se preocupa cuando ve que estos monstruos tienen estadísticas muy altas en comparación con ellos. En esto el joven decide arriesgarse, pero se pregunta si ese débil palo en su mano será suficiente. Para derrotar a los goblins, usa la habilidad de empaque para tomar algunos más energía mágica para tu bastón de madera. Y habiendo hecho esto golpea a uno de los duendes, hasta que lo mata, pero cuando mira hacia atrás se da cuenta de que todavía queda uno más, pero él pronto derrota, acabando con toda amenaza al lugar, y cuando llega el final de la tarde el joven pasa por un río para lavarse la cara, y Demont se sorprende de que haya logrado sobrevivir su primera batalla, y aunque no fue perfecta ya se siente satisfecho con el resultado de ello, y además cree que el sufrimiento mental que padeció hasta momento fue mayor que el sufrimiento físico en sí. Eso dijo que vuelve a lo mismo, el garrote de madera de los goblins, pero pronto se da cuenta que esa arma es inútil porque es demasiado corta y pesada, por lo que decide y usa solo tu bastón de madera como arma por ahora, y cuando revises tu estado se da cuenta que ha subido al nivel 2, y empieza a gritar de alegría, y aparte de eso, sus estadísticas también se duplicaron, ya que al pasar más tiempo el joven se sentía cansado, comiendo solo hongos, y piensa brevemente en comer carne, pero pronto recuerda el regaño que el representante de la clase seguramente le daría, y termina de comer los hongos, y decide entrenar más su nueva habilidad, Magic Grab, que sirve para aumentar su habilidades físicas, defensa e incluso su magia, por lo que considera a Magic Grab uno de los mejores hechizos que dejan en ridículo a la mayoría de los otros conjuntos de habilidades, y entre ellos, a partir del entrenamiento se da cuenta de que su habilidad de evaluación también ha subido de nivel. En este, sale de la cueva y pronto se encuentra con otro hongo, que lo deja terriblemente conmocionado porque ya no puede soportar comer solo eso, por lo que comienza a buscar sin cesar para carne, hasta que de repente recuerda que estaba allí para practicar magia y no para cazar. Luego activa su envoltura mágica y comienza a moverse muy rápido, sintiendo su cuerpo ligero como una pluma. El joven comienza a dar golpes aire y observe que sus movimientos también son más rápidos que antes, lo que será muy útil en las próximas batallas. En esta encuentra dos goblins en el camino y decide probar la envoltura mágica sobre ellos. Luego acaba con los goblins muy fácilmente y se da cuenta de que ya está capaz de lidiar incluso con 3 de estos monstruos, pero cuando se enfrenta a 3 goblins por primera vez, en ese momento el joven se asusta y decide simplemente huir con la excusa de que perdonará la vida duendes, y desde ese día comenzó a cazar duendes durante el día y a investigar magia durante la noche, y en el 5.º día usa la habilidad para decorar una pulga en su base. Entonces se da cuenta de que está empezando a acostumbrarse a vivir en el Isekai, por lo que tiene la intención de simplemente sigue viviendo de esa manera a partir de ahora. Y una noche el joven se encuentra con un conejo en el bosque y comienza a perseguirlo hasta que finalmente logra captura al animal, pero en medio de la cacería detecta a un grupo de personas
personas y al mirar en dirección de ellos el joven se da cuenta que son los delincuentes de su escuela y en esto utiliza la habilidad clarividencia para ver si hay más gente alrededor y una vez hecho esto detecta a todos los demás. La gente se acerca a él, lo que lo enoja, ya que no le gustaría tener contacto con nadie. Entonces el joven decide defender su soledad, impidiendo que otras personas le digan lo que piensa. Hazlo, porque solo así podrás dominar ese mundo solo. Y justo después de proclamar su deseo de gobernar el mundo en solitario, Haruka se esconde de sus amigos haciendo mucho ruido, y dice que terminó distrayéndose con ellos cuando quedó deslumbrado por la idea de estar solo. Y mientras tanto, uno de los estudiantes delincuentes comienza a seguir el lugar donde escuchó ese fuerte sonido, pero al mover las hojas, es asustado por un conejo, que salta hacia él y sale corriendo justo después. Ante esto, el grupo de delincuentes está convencido de que el fuerte sonido provino del conejo, y creen que ya no necesitan preocuparse por seguir buscando la fuente del sonido. En cuanto a Haruka, suspira aliviado cuando ve que el grupo se va, pero sigue al grupo porque aunque no quiere tener nada que ver con ellos, cree que es importante estar al tanto de lo que el grupo está haciendo. En ese momento, el líder del grupo comienza a charlar, hablando de los pechos de la representante de la clase vice. Y al escuchar esto, el protagonista se da cuenta de que los chicos probablemente no dirán nada más, después de todo, están más interesados en las chicas que en cualquier otra cosa. Y al salir del lugar, vuelve a comprobar su estado, y se sorprende al ver que su nivel de solitario acaba de subir. Deduce que esto se debe a que evitaba a sus compañeros de clase. Sin embargo, comienza a arrepentirse de recibir estos títulos poco atractivos, ya que destruyen por completo su confianza en sí mismo. Y además, recuerda que todavía está en el nivel 3, muy probablemente por sus habilidades que no sirven para casi nada, y que le hacen aún más difícil subir de nivel. Y cuando ve la habilidad llamada Master of None, Haruka descubre que sirve para evitar que se concentre en grandes cosas, limitando el tiempo que puede dedicar a algo laborioso. Y aunque le obstaculiza con muchas cosas, esta habilidad le ayuda a lidiar con la mayoría de las cosas básicas de la vida cotidiana, convirtiéndole en una marioneta que solo sigue órdenes repetitivas. Dicho esto, prepara algo para comer, pero se desilusiona al ver que sigue comiendo hongos. Y la noche siguiente, se despierta en mitad de la noche escuchando un fuerte ruido que viene de fuera, y supone que son los delincuentes tramando algo, pero cuando va a comprobar qué está pasando, ve a los nerds enfrentándose a un grupo de goblins con dificultad. Ante eso, el protagonista empieza a reír, comparando al grupo de nerds con niños desordenados, pero en cuanto dice eso, vuelve en sí, y cree que sería mejor ir a ayudarlos, ya que están teniendo dificultades para luchar. Pero antes de eso, Haruka usa su evaluación en el grupo, y se da cuenta de que definitivamente no necesitarán su ayuda. Después de todo, están en un nivel mucho más alto que él, y lo que es más, los nerds tienen habilidades mucho más poderosas que él, y mientras dice esto, recuerda la escuela a la que asistía en su antiguo mundo, que tenía a los mejores atletas del país y estudiantes que eran hijos de celebridades. Y teniendo eso en cuenta, solía preguntarse qué hacía un chico normal como él en ese entorno. Dicho esto, dirige su atención a los nerds que tiene frente a él, y nota que son verdaderos profesionales del Isekai, por lo que cree que el grupo estará bien sin su ayuda. Con eso, Haruka se dispone a abandonar el lugar, pero antes de poder hacerlo, nota a dos goblins acercándose a los nerds por detrás, y al ver que tendrán problemas, finalmente decide actuar, y acaba con los goblins de un solo ataque. En ese momento, los nerds notan su presencia, y se sorprenden de verlo allí. Aprovechando su repentino encuentro, Haruka lleva al grupo a ver su escondite secreto. Todo el grupo queda impresionado por el entorno extremadamente bien cuidado. Haruka explica que simplemente utilizó su magia de tierra combinada con la habilidad de empaquetado para organizar la cueva. Dicho esto, pregunta qué estaba haciendo el grupo solo en el bosque por la noche. Luego revelan que estaban huyendo. Haruka se sorprende y les pide que den más detalles sobre lo que sucedió. Uno de los nerds dice que todo comenzó cuando todos fueron transportados al bosque. En esto, los delincuentes no saben qué hacer en ese mundo, ya que no entienden nada sobre los isekais, y entonces, acuden a los nerds, y les piden que les cuenten todo lo que sepan sobre estos mundos de fantasía llamados isekais. De lo contrario, serán reprendidos físicamente, y al ver que todo se está saliendo de control, la representante de la clase vice levanta los brazos en dirección a todos, y les pide que se calmen, de lo contrario, pueden terminar atrayendo la atención de los monstruos de ese bosque. Y entonces, uno de los delincuentes le señala la espalda, alertando sobre el grupo de goblins que acababa de aparecer. Y al ver eso, la propia vice representante pierde la compostura y comienza a entrar en pánico tanto como los demás estudiantes, a quienes les pedía que mantuvieran la calma. Y en cuanto a los delincuentes, los tiran a todos al suelo mientras gritan para que los goblins se vayan. Y al escuchar sobre esto, Haruka se queda incrédula, ya que no esperaba eso de los delincuentes. En cuanto a los nerds, son los únicos que siguen confiados. Después de todo, ya estaban acostumbrados al isekai. Y así, el grupo acaba con los goblins en un abrir y cerrar
par de ojos. Ante esto, el vicerrepresentante de la clase vuelve a llamar la atención de todos y le sugiere que se trasladen a un lugar seguro y con más visibilidad para que puedan ver cuando los monstruos aparezcan de nuevo. Ante esto, se dirigen a las orillas de un río, con una zona más abierta, y entonces, los nerds utilizan el conocimiento que adquirieron del Isekai para ayudar a los estudiantes a construir el campamento. Y con todo listo, las estudiantes se dividen para realizar distintas tareas, con el fin de organizar la vida de todas. Sin embargo, el grupo de chicas preppy comienza a quejarse de la vida que llevan, diciendo que no entienden por qué necesitan hacer eso, y entonces, simplemente tiran las ramitas que habían recolectado para la fogata al suelo y comienzan a retirarse del lugar. En eso, la vicerrepresentante de la clase intenta llamarlas de vuelta y dice que ella también ayudará al grupo. Sin embargo, la líder de las chicas preppy se mantiene firme en su decisión, y al ver la reacción de las chicas preppy, los delincuentes deciden hacer lo mismo, abandonando el lugar. En esto, todos los demás grupos terminan haciendo lo mismo, y al final, toda la clase se disuelve, quedando solo la vicerrepresentante, los nerds y algunos otros estudiantes que trabajan con ellos. Y en medio de una de sus peleas, el líder de los nerds recuerda que el grupo de delincuentes había elegido la habilidad Encantó antes de ir a ese nuevo mundo, por lo que comienza a preocuparse por cómo usarán este poder. Y además, finalmente entiende por qué los delincuentes también tienen como objetivo subir de nivel. Después de todo, necesitan hacerse más fuertes para usar sus habilidades. Y como siguen sospechando, los nerds deciden seguir a los delincuentes para escuchar más sobre lo que exactamente están planeando. En esto, descubren que los delincuentes quieren hacer un harem usando la habilidad Encantó. Y entonces, la líder de los nerds va con la representante de la clase para informarles sobre este problema, y al enterarse del malvado plan de los delincuentes, decide subir de nivel también, para poder evitar que la pandilla haga lo que quiera. Pero después de unos días, los delincuentes finalmente logran desbloquear el uso de la habilidad Encantó. Entonces, la representante de la clase acude a ellos como cebo. Después de todo, los chicos seguramente intentarían usar su Encantó en ella. Sin embargo, la chica actúa más rápido, dejando a toda la pandilla inconsciente en el suelo, y entonces, los nerds acuden al lugar y usan su habilidad para sellar el Encantó de los delincuentes, porque solo así se podrá detener su malvado plan de una vez por todas. Y luego de que el plan de los delincuentes es expuesto al resto de estudiantes, son expulsados del campamento, siendo arrojados a su suerte en medio del bosque. Y aunque ahora todo parecía estar bien, esta paz no duró para siempre. Después de todo, los delincuentes regresaron al campamento para vengarse de todos, quemando y destruyendo todo el lugar. En esto, el líder de los nerds decide asumir toda la culpa, ya que él fue quien ideó el plan para joder a los delincuentes. Y entonces, el grupo de chicas pijas reprende al nerd, diciendo que el caos solo sucedió porque decidió pelearse con los delincuentes. Y en cuanto a los otros nerds, también reprenden al líder, pero al ver esto, el representante de la clase interviene para defender al nerd, y dice que el chico no hizo nada malo, pero al final de esa confusión, el líder y los nerds terminaron siendo expulsados del campamento. Y al escuchar toda esta historia, Haruka siente pena por el grupo, y decide hacer hongos para todos, como una forma de hacerles olvidar esa noche tan desagradable que tuvieron con los demás estudiantes. Habiendo hecho esto, Haruka siente que no sentirse solo puede ser algo bueno a veces. Y al día siguiente, el grupo de nerds se va del lugar. Sin embargo, lo invitan a ir con ellos, ya que pretenden encontrar alguna ciudad y comenzar su vida como aventureros. Y además, el líder del grupo le recuerda que Haruka solo tiene al grupo de nerds para aprender, ya que los demás nunca lo aceptarían. Pero aún sabiendo que esto es cierto, Haruka rechaza la oferta de los nerds, y explica que incluso si va a la ciudad, su perverso conjunto de habilidades solo obstaculizaría al grupo en lugar de ayudarlos. Dicho esto, Haruka decide ir a ver cómo está el representante de la clase, pero en el camino hacia el campamento, se encuentra con un kobold, pero logra acabar con el monstruo rápidamente, y luego, continúa su camino hasta finalmente llegar al campamento. Sin embargo, nota el lugar vacío, y deduce que el resto de los estudiantes ya se han mudado, pero en cuanto dice esto, detecta enemigos cerca, y cuando lo sigue, Haruka descubre que son el grupo de chicas preppy. En eso, se esconde con su capucha y comienza a correr a casa, pero al verlo, el grupo de chicas preppy le dicen que se detenga y comienzan a seguirlo. Haruka simplemente ignora a las chicas y sigue corriendo, hasta que de repente, escucha a una de las chicas decir por favor, y esto llama su atención al punto de hacerlo detenerse. Después de todo, él cree estar escuchando cosas que no están ahí, y cuando logran alcanzarlo, el líder de las chicas preppy le pregunta a Haruka por la ubicación de las nerds, y dice que solo están queriendo disculparse con ellas. Pero antes de decir algo sobre las nerds, Haruka intenta asegurarse si realmente tienen la intención de evolucionar y sobrevivir en ese bosque solas. Al escuchar esto, las chicas se desesperan y comienzan a llorar, y le piden a Haruka que les enseñe todo lo que necesitan para sobrevivir en el bosque hasta encontrar a los nerds. Y de repente, Haruka nota que su habilidad de subyugación acaba de activarse, y lo describe como el líder de las tres chicas. Y en el camino, nota que será un problema mantener esta habilidad activada.
Sin embargo, Haruka no sabe qué hacer para desactivar la subyugación. En ese momento, el representante de la clase finalmente lo encuentra, y en cuanto a los delincuentes, vuelven a planear un plan malvado, pero primero deciden deshacerse de sus problemas primero, y solo entonces podrán volver a atacar a las chicas. Y cuando ve al representante justo frente a ella, Haruka la llama por el nombre de su puesto, lo que irrita aún más a la chica y le dice que la llame por su nombre. Después de todo, han estado estudiando juntos desde la escuela primaria, y en medio de toda esta discusión, las otras chicas llegan cansadas al lugar, y cuando las ve, Haruka se da cuenta de que solo el grupo de chicas preppy terminó separándose de los demás grupos. Hablando de ellos, el representante de la clase nota que Chimasaki y los demás lucen un poco extraños y les pregunta qué les pasó. Ante esto, se pregunta cómo va a explicar la situación sin comprometerse en el proceso, y entonces, explica que usó la habilidad de subyugación con ellos, pero al escuchar esto, el representante se enoja con él de todos modos y le recuerda que este tipo de habilidad solo debe usarse con monstruos. Y en cuanto a él, Haruka intenta cambiar de tema, diciendo que sucedió demasiado de repente, pero incluso después de escuchar esta excusa de su parte, todas las chicas a su alrededor continúan mirándolo con una mirada fría, y entonces, Haruka decide salir de esa situación simplemente dándole la espalda y saliendo. Sin embargo, las chicas le dicen que espera un poco. Luego, la representante de la clase se acerca a Chimasaki y la toma de los brazos mientras intenta hablar con la chica, y al ver que ella le respondió, la representante se calma. Sin embargo, nota que Haruka intenta huir nuevamente, y le dice, esperar a que hablen con el grupo de chicas de muy buen gusto antes de irse. Mientras tanto, Haruka decide usar magia para mejorar su casa mientras espera que las chicas hablen, pero al final termina enterrado en el suelo, debido a una falla en su magia. Ante eso, el representante regresa para salvarlo y dice que ya escuchó la versión completa de Chimasaki de lo que sucedió y descubrió que en realidad fue allí para ayudarlos, pero al escuchar esta versión, Haruka se pregunta cuándo dijo que haría algo así, y luego les pide que lo dejen regresar a casa. Sin embargo, las chicas lo presionan para que las ayude, y al escuchar que dijo la palabra casa, el representante se confunde y le pregunta si había vivido antes en ese mundo, a lo que él dice que no y le explica que allí construyó una casa con sus propias manos cuando tenía tiempo libre, y al escuchar los lujosos detalles de su casa, la representante se intriga aún más y deduce que él vive en una mansión mientras ellos viven una situación muy difícil. Ante esto, ella todavía se siente un poco avergonzada y le pregunta si podrían quedarse en su casa al menos por una noche, y cuando imagina a todas esas chicas de secundaria en su casa, Haruka se emociona un poco y acepta de inmediato, y en el camino guía a todos a su casa, pasando flechas en medio del bosque que son visibles solo para él, debido a una de sus habilidades, y finalmente llegan a la casa, y pronto las chicas quedan impresionadas con cada detalle de la casa de Haruka, más aún porque está en medio de un bosque oscuro y nada acogedor, y al ver lo mucho que les gustaba su casa, Haruka se avergüenza un poco, pero continúa mostrándoles cada parte de la casa, incluyendo la cocina y el baño, y en cuanto lo oyen hablar del baño, las chicas inmediatamente dejan de escuchar cualquier otra cosa que tenga que decir, y se dirigen a darse una ducha, dejando la ropa en el medio del camino, tanto que quedan en prisa por ducharse. En esto, Haruka se queda atrás, vislumbrando cada pieza de la ropa de las colegialas, que vuelan y brillan ante sus ojos, y mientras mira a las chicas, Haruka se da cuenta de que todo ese tiempo en el bosque las ha convertido en completas salvajes. Dicho esto, sale de la casa y se queda en una tienda de campaña, con la intención de finalmente poder disfrutar de su soledad, hasta que de repente, es abordado por el representante de la clase, quien se acerca a él para agradecerle por el alojamiento, y luego, ella le informa que después de que Oda y los demás chicos del grupo delincuente se fueron, los demás chicos también hicieron lo mismo, y por eso, todas las chicas estaban preocupadas con lo que sería de ellos. Por eso, poder volver a sentirse segura gracias a él es algo que la hace muy feliz. Pero, por otro lado, se siente incompetente por no poder cumplir por sí sola su papel de representante de clase. Y al verla triste, Haruka intenta tranquilizarla diciéndole que ella también protegió a todos ese día. Sin embargo, sigue sintiéndose inútil por no poder hacer lo que los nerds son capaces de hacer. En esto, Haruka le recuerda que los nerds siempre han sido adictos a las historias de Isekai, por lo tanto, ya llegaron a ese mundo con una ventaja adicional en comparación con las personas que no eran nerds en el viejo mundo. Y luego, él dice que ella debería alégrate por no ser como ellos, porque al final, los raros son ellos. Ante esto, la representante vuelve a sonreír y dice que se siente un poco mejor después de escuchar esto. Sin embargo, recuerda que además de poder derrotar a los monstruos, Haruka también pudo construir una casa desde cero, por lo que, desde su punto de vista, esto lo hace aún más raro que los nerds. Dicho esto, decide volver a casa y le agradece nuevamente por salvarla ese día. Y en medio de la noche, Haruka
Haruka no puede dormir, ya que pasa toda la noche pensando en las chicas de secundaria que duermen en su casa. Al amanecer, una de las chicas lo despierta, y luego ella comienza a caminar lentamente hacia él, y Haruka a su vez dice que tiene intención de quedarse acostada unos minutos más. Ante esto, la niña continúa acercándose y se encuentra cara a cara con él. Y para romper el hielo, Haruka pregunta qué prepararon para el desayuno, y luego, ella dice que hizo champiñones y pescado a la parrilla. Y al escuchar esto, Haruka se emociona y termina golpeando accidentalmente su cabeza contra la de la chica. Y luego comienza a morder al pez como si fuera un animal, dejando a las chicas confundidas. Después de todo, ya debería estar acostumbrado a comer pescado, ya que vive frente a un río. Ante esto, Haruka explica que pasó mucho tiempo simplemente mirando los peces mientras solo comía hongos cada vez, porque cuando intentaba atraparlos, siempre escapaban, porque eran demasiado rápidos y un poco viscosos. Dicho esto, pregunta si conocen una manera fácil de atraparlos. Y luego, una de las chicas le dice que preste mucha atención, y luego usa su magia de relámpago para matar al pez electrocutado. Y al ver esta escena, Haruka le pide que la repita una vez más, pero la chica le dice que esta vez preste más atención y mire todo más de cerca. Con eso, ella proyecta la magia del trueno en su mano, y luego, Haruka se acerca a ella y usa su habilidad de empaquetar para terminar con la magia del rayo. Y con eso, finalmente logra cazar su primer pez y adquiere una nueva habilidad llamada magia del rayo. Y en cuanto a la niña, se pregunta qué pasó con su magia. Entonces, el representante de la clase se acerca a él y le pregunta qué hizo exactamente. Ante esto, Haruka explica que ella tomó su magia de relámpago por él, porque al usar su habilidad de empaquetar algo de magia elemental, él puede obtenerla por sí mismo sin mucho esfuerzo. Y al escuchar esto, el representante de la clase se sorprende y considera esta habilidad como una verdadera trampa. Ante esto, Haruka señala que incluso las peores habilidades pueden tener un buen uso si se usan de la manera correcta. En cuanto a ella, el representante afirma que su habilidad es realmente increíble, por permitirle obtener nueva magia de una manera tan fácil. Pero para compensarlo, Haruka le recuerda que se quedó atrapado con las peores habilidades restantes. Dicho esto, se sientan a hablar más sobre lo que van a hacer de ahora en adelante, y entonces, la representante dice que ella y las otras chicas aún no han llegado a un acuerdo. Sin embargo, al parecer están pensando en ir al ciudad. Y al escuchar esto, Haruka recuerda que el grupo de chicas preppy en realidad había dicho que iban a cazar a los nerds, quienes también fueron a la ciudad. Ante esto, Chimasaki escucha que mencionan a su grupo y se acerca a ellos para explicarles exactamente lo que estaban pensando hacer. En este caso, solo querían disculparse por haberlos echado del campamento, debido al problema que tuvieron con el grupo de delincuentes. Y en cuanto a la representante de la clase, ella regresa al tema principal de la conversación y dice que estaba pensando en subir más de nivel antes de ir a la ciudad. En esto Haruka está de acuerdo con ella. Después de todo, realmente necesitarán subir de nivel arriba si realmente quieren cazar a los nerds. Al escuchar esto, las chicas del grupo preppy vuelven a llamarle la atención, diciéndole que en ningún momento quisieron cazarlas, sino pedirles disculpas. Sin embargo, Haruka continúa ignorándolos y dice que los ayudará a cazarlos, si ese es realmente su plan. Al escuchar esto, el representante le agradece la ayuda que le está ofreciendo, pero lo corrige diciendo que no tienen intención de cazar a los nerds. Ante esto, Haruka se siente un poco decepcionado, ya que estaba seguro de que vería a las chicas entrar en conflicto con los nerds. Después de eso, Haruka reúne a las chicas para discutir su nivel. Cuando ve que el nivel más bajo entre ellos es el 16, se siente un fracaso total. Después de todo, Haruka solo está en el nivel 7, que es muy bajo en comparación con ellos. Las chicas se preocupan por su nivel y les preguntan si les va bien y cuándo empezarán a entrenar para seguir evolucionando. Sin embargo, Haruka mentalmente dice que ya son demasiado OP para necesitarlo. Sin embargo, continúa mostrando un liderazgo falso y les pide a las chicas que entrenen derrotando a algunos de los kobolds en el bosque. Están llenos de confianza, creyendo que esto sería una tarea extremadamente fácil, pero al final, terminan llevándose la peor parte contra los 3 kobolds de bajo nivel. Haruka está decepcionada y dice que tuvieron una actuación patética. Sin embargo, una de las chicas dice que no le había advertido que los kobolds las morderían. Y después de eso, tienen una reunión de estrategia, y luego, Haruka se queda en la esquina de la tienda observando todo, hasta que de repente, esa chica de antes, se acerca a él y le dice que al principio sospechaba de él, por lo que los delincuentes habían intentado hacerle a ella y a las otras chicas. Pero después de ver todo lo que ha hecho por ellos, la chica dice que ha llegado a confiar en él y afirma que Haruka no se parece en nada a esos otros chicos. Y al día siguiente, las chicas deciden volver a luchar contra los kobolds, y al final, a pesar de tener dificultades, finalmente logran derrotar a los monstruos. Y en cuanto a Haruka, vuelve a la cama y disfruta de su soledad, hasta que de repente, el representante de la clase se le acerca nuevamente y le dice que irá a la ciudad con ellos, aunque nunca dijo nada por el estilo. Y cuando cae la noche, uno de los nerds corre asustado
llevado por el bosque, pero al final es capturado por un encapuchado, quien lo estrangula hasta que el niño se desmaya, y luego de eso, el misterioso tipo abandona el lugar sonriendo sádicamente. Y en cuanto camina pela floresta, Haruka explica que los delincuentes aún están atrás das meninas, por tanto, ele precisa garantir a segurança de las, mas para isso, eles terá o primeiro que conseguir sair da floresta. En no meio do caminho, eles se deparan como urso gigante, porém, Haruka toma a liderança do grupo rapidamente, mandando todas se afastarem enquanto ele enfrenta ao inimigo, Niso. Ele pede para elas observarem a luta para irem aprendendo algunas coisas úteis. E durante a luta, o urso tenta golpeá-lo, porém, Haruka rapidamente se desvía do ataque, e explica que mesmo sendo fortes, os orcs ainda assim podem ser facilmente derrotados con magia, e então, ele confere os seus status en busca de alguma habilidade mágica que possa vir a ser útil. Feito isso, ele encontra uma chamada Grand Magic, mas ao olhar para frente, Haruka se depara como urso o atacando novamente, nisso, ele se apressa e acaba como inimigo com apenas ataque, o que o deixa muito surpreso, já que ele tinha a certeza de que ataques físicos não seriam suficientes contra aquele monstruos. E ao ver aquilo, as garotas ficam estarrecidas com tamana habilidade. Después de eso, eles voltan para a viajem, y entonces, Haruka se encuentra fuera del camino, pero esa vez, él usa magia para acabar con el monstruo, para evitar que as garotas fiquen asustadas con sus propios ataques. Por eso, Haruka exagera y ataca al oso con una magia más fuerte que la necesaria. Niso, un representante de clase chama atencao dele, y dijo que nao como ellas aprenderen muita coisa con Haruka, já que ele é muito mais forte do que ellas. Y después de viajar, eles avancan Mateo anoitecer, y deciden hacer una pausa para descansar. Niso, Haruka já deixa algumas armadilhas preparadas, para evitar que ele sejam atacados pelos inimigos. Feito isso, ele abre el mapa con más uma das sus habilidades, y começa a pensar na rota que eles deberá o seguir no día seguinte, mas no meio da sua análise, ele é interrompido ao sentir aproximacao de pessoas ao redor. Niso, ele olha para a direcao de onde sentiu a presença, y descubre que era na verdade o grupo dos atletas, que por sinal, o cumprimentan normalmente, como se não quisessem nada demais. E vendo que aquela presencia de antes era só eles, Haruka suspira aliviado, e pergunta o que os garotos está fazendo ali no meio da floresta, mas antes que eles pudessem se explicar. Haruka logo deduz que eles estejam atrás das garotas, e então, ele os zomba, chamando os garotos de burros perseguidores. Niso, algunos dos garotos afirman que realmente están atrás de las, pero un outro garoto dice que na verdade eles foram atrás do propio Haruka. E ao ouvir isso, Haruka entendió todo errado, y dedujo que eles estejam a fin de conducir a historia para UMBL. Niso, os garotos o corrigen ahora, diciendo que Nao está ali con esas intenciones. Porém, Haruka pergunta o porquê deles estarem aparentemente evitando as garotas. Niso, el líder del bando explica que eles não podem confiar en ninguém, e cita cara que possui uma habilidade mais assustadora do que as de marionetistas e charme. E ao ouvir isso, Haruka nota que ele está falando da habilidade hack, en ningún caso, una habilidade que ele possui, y para el grupo, los delincuentes posiblemente não deben possuir esa habilidade, por tanto, isso significa que é uma outra pessoa que a tem. Niso, Haruka volta a chamar os garotos de burros, y revela que na verdade, é ele quem detém esa tal habilidade que eles está falando. Y entonces, el líder del bando dice que está más aliviado al saber que é ele quem possui esa habilidade tão poderosa, porém, ele o questiona novamente, para tener certeza de que ouviu certo. Niso, Haruka explica que na verdade, a sua habilidade se chama subjulgar. E ao ouvir ese nome, o líder del bando fica ligeiramente preocupado, mas logo en seguida, ele volta a ficar mais tranquilo. Afinal, Haruka é do tipo que gosta de ficar sozinho, por tanto, não sentir a necesidade de subjulgar ninguém para ficar do seu lado como escravo. E ao sentir certo desprezo no tom de voz do garoto, Haruka pergunta o que há de errado en ser solitário, porém, o garoto deixa esse assunto para lá, e diz que o grupo só estava ali para perguntar mais a respeito dessa habilidade poderosa chamada secuestro. No día siguiente, Haruka acorda disposto y chama todas para eles continuarem como a viajem na floresta. Mas antes, un representante de clase o chama para ellos conversarem a sós, a respeito do Kakizaki y os outros meninos que ele encontrou na noite pasada. Niso, Haruka acorta, y dijo que os garotos habían pedido desculpas para ela ontem. E ao ouvir iso, a garota diz que está todo bem, mas ao falar o que ela gostaria, ela começa a se presionar muito, e no fin, não consegue dizer o que gostaria. Niso, Haruka sigue entendiendo exactamente lo que está acontecendo, no caso, a garota possui a habilidade e hack. E ao ver que ele descobriu facilmente o que ela queria dizer,
a garota fica asustada, e pergunta como ele conseguiu deduzir isso. Afinal, esse era segredo que apenas ela e o grupo Oda sabiam, y então, Haruka explica que pudo conferir isso facilmente con sus habilidades. Sin embargo, ele tem certeza de que los atletas aún no notan esta cosa nela, y que eles são muito atrasados. E ao ver que ele sempre soube o segredo dela, a garota pergunta o porquê dele tela ajudado ainda assim. Afinal, isso certamente deveria ter despertado o medo dele. Por eso, Haruka fica sem entendê-la, e pergunta o que exactamente ele deveria temer. Nisso, ela explica que a Ihake é uma habilidade muito assustadora, e que rouba as habilidades de uma pessoa após matá-la. Portanto, qualquer pessoa minimamente consciente deveria ter medo de uma habilidade tão poderosa quanto a essa. Por eso, Haruka explica que assim como ele, los nerds também não demuestran ter medo dela, pois se o tivesse, eles com certeza teriam selado a habilidade dela, assim como fizeram com as habilidades de marionetistas e charme dos delinquents. Sin embargo, eles não selaram a habilidade dela por saberem que a garota não a usaria para fazer o mal. E además, Haruka cree que los nerds también se alivian cuando descubren que ella era una detentora de habilidad, y por eso entiende que no hay motivos para preocuparse. E ao ouvir aquelas palavras de confiança, ella começa a chorar emocionada, pero diz que isso é tudo culpa dele. E ao seguirem com a viagem, Haruka se depara con un río logo à frente, y decide hacer una pausa para experimentar algo. Nisso, Haruka usa o Magic Rap y más otras habilidades para deixar o su corpo mais leve, e assim, Haruka consegue saltar entre os galos das árvores con mais facilidade, chegando ao ponto de conseguir voar por alguns segundos. Mas logo en seguida, Haruka começa a cair, hasta que finalmente alcanza o chao. E embora o teste dele tenha sido mal sucedido, Haruka nota que ao menos ele conseguiu encontrar una próxima rota que eles devem seguir. E no dia seguinte, eles voltam para a floresta, e ao andar en pouco mais, Haruka e as garotas finalmente conseguem sair da floresta. Nisso, a representante de clase sorri, e diz para as outras que a cidade deve estar bem next agora, e quanto ao Haruka, ele decide dobrar o alerta ahora que está ao ar libre. Dicho esto, la fica de bobeira conferindo su estatus, pero de repente, Haruka encuentra una nueva habilidad en su arsenal, en ningún caso, o Airbulk, una derivacao da habilidade de andar dele. Y ao utilizar una habilidade, Haruka começa a andar pelo ar e vai embora. Y mientras tanto, un representante de clase fica para atrás, o chamando de volta, porém, Haruka pede para ella le dará un minuto para conferir se o camino a frente está seguro. Y ao conferir toda un área, Haruka confirma que está todo pacífico, y en seguida, ele ve as primeiras pessoas nativas daquele mundo. Y entonces, ele retorna para un representante de clase, e explica que encontrou algunos idosos y guerreiros sendo atacados por monstruos logo enfrente. E ao ouvir isso, ela diz que eles devem se apressar para ajudar a esas personas. Porém, Haruka lembra que o fato deles estarem sendo atacados por monstruos, não significa que eles sejam pessoas boas, mas mesmo sabendo desse risco, a representante se mantém firme en sua decisão. E diz que eles devem ir logo a ajudar o grupo. Nisso, Haruka acaba con sus expectativas, diciendo que no dará tiempo a salvar a aquellas personas, y también lo hace más. Él le pregunta o que ela pretende fazer. Se eles realmente forem grupo de bandidos. E ao ouvir isso, a garota fica sem saber o que dizer, e quanto ao Haruka, ele deixa claro que esse é risco desnecessário a se correr. Nisso, a representante se impõe, e diz que lutará caso o grupo não seja de pessoas boas, mas se eles forem pessoas do bem, ela quer poder ajudá-los de qualquer forma. E ao ouvir isso, Haruka decide ir no lugar delas, pero ao se lembrar que o tempo está corto, ele decide usar algo diferente para chegar a tempo no grupo. No caso, Haruka usa sua habilidade para formar un tornado en torno de su corpo, y en seguido, ele usa o Airbulk para pegar aún más velocidad. Feito isso, Haruka lo siento, empolgado, pois nota que podrá viajar para cualquier lugar con aquella combinación de habilidades. Mas no meio da viagem, ele sente algo en sus costas. Nisso ele ola para trás e ve a representante de clase segurando en sua capa, y então, ela explica que acabou sendo pega pela magia de vento dele. Nisso, os dois chega a mate o grupo rapidamente, mas acabam destruindo todo pelo camino, debido ao impacto da queda. E quanto aos guerreiros daquele mundo, eles ficam sem entendem nada do que acabou de acontecer. E quanto ao Haruka, ele pergunta se todos estão bem, porém, os guerreiros o lembra que é ele quem está em uma situação complicada, portanto, são eles quem deveriam perguntar isso. E ao se aproximarem mais de Haruka, o dos homens se presenta como Ofter, e ao outro, ele se presenta como Pal Puertak. Nisso, Haruka fica aliviado por conseguir entender as pessoas daquele mundo, e então, ele pergunta o porquê deles estarem sendo atacados. Nisso,
Iso, Ofter explica que algunos comerciantes están se queixando de ataques, e como forma de controlar Iso, a Guilda dos aventureiros solicitó en el exterminio de 2 monstruos, y en ningún caso, Ofter y su grupo acreditaban que esa sería una buena oportunidad para ganar un dinero fácil, y resolverán aceitar uma das misues. Mas no fin, Gatek confiesa que eles estarían muertos agora se não fosse pela ajuda deles. Y después de controlar toda la situación por la, Haruka decide esperar a que un representante acepte y como otras garotas llegare Malí, y entonces, él le ofrece pouco 12 os cogumelos grelados para os aventureiros, ja que eles probavelmente también deben estar muy cansados e famintos. E ao pegar o cogumelo, Gatek estrana aquilo, y dice que Haruka está dando algo muy raro mesmo sem ele saber. Niso, Haruka fica aliviado ao ver que tanto Gak quanto o restante do grupo aprobáramos seus cogumelos, y ja a representante de clase, ela finalmente acorda. E pasando mais tempo, as outras garotas finalmente os alcancan, e se desculpan pela demora. Niso, elas notam a presença de elfo na parte dos aventureiros, e logo se jogam encima dele, o endeusando. E após iso, eles são guiados pelo grupo de aventureiros até a cidade como forma de agradecer a ajuda que receberán. E ja no camino, Ofter aponta para o horizonte, e presenta aquella ciudad como mestrado. Niso, as garotas comecam a correr animadas até lá. Y mientras tanto, el grupo de delincuentes continúa con el plano deles para alcancar as garotas y se vingaren de las, pero para esto, eles precisan das habilidades de marionetista y charme de volta. Por eso, un par de delincuentes lembran que para conseguirlo, eles irá o necesitar de alguien que consiga quebrar o solo que los nerds fizeram, por tanto, eles debemos encontrar con los nerds propios para conseguir o poder deles de volta. Al llegar a la primera ciudad de ese mundo, las chicas inmediatamente se emocionan, y sienten que ahora están viviendo en un verdadero isekai, y en cuanto a Haruka, él todavía tiene la misma expresión osca de siempre, y nota que ese lugar definitivamente no es adecuado para un chico solitario como él. Y en medio del recorrido por la nueva ciudad, el representante de la clase nota que las chicas se distraen mucho con el lugar, y les recuerda que aún hay mucho que necesitan hacer. Y mientras tanto, Haruka sonríe de nuevo, porque cree que las chicas ya no necesitarán su ayuda ahora que han llegado a la ciudad. Al verlo relajarse demasiado, la representante de la clase se dirige a Haruka y le dice que la ayude a poner en orden a las demás chicas. Pero al final, ella decide usar su silbato para llamar la atención de todas las chicas. Una vez hecho eso, la representante comienza a hablar sobre los planes que tendrán allí. En este caso, deberán comenzar por ir directamente al gremio de aventureros para vender todos los objetos que han ganado hasta el momento, y luego deberán registrarse en el gremio como aventureras. Y habiendo completado estas tareas del día, podrán ir a una posada a dormir y continuar con las demás tareas al día siguiente. Y en paralelo a esto, la representante advierte que pueden aprovechar para preguntar por Oda y los demás. Y al verla dejar a Oda y los demás como una tarea secundaria, la líder de las chicas llama la atención de la representante, quien a su vez se disculpa por la forma en que se expresó. Después de todo, de hecho dio a entender que los chicos no son tan importantes. Ante esto, Haruka se burla de la cara de la chica y deduce que está preocupada por los nerds. Dicho esto, se dirigen al gremio de aventureros. Sin embargo, los demás aventureros comienzan a gruñirles en cuanto los ven. Sin embargo, uno de los aventureros llama a Haruka al interior, diciendo que el jefe del gremio quiere hablar con él, por lo que Haruka les pide a las chicas que se adelanten y se registren mientras él va a hablar con el jefe. Y mientras sube al segundo piso, Haruka siente una atmósfera tensa en el aire, y esto solo empeora cuando ve al jefe con una expresión seria en su rostro. Sin embargo, el jefe del gremio cambia de repente, agradeciéndole por salvar a su grupo, y al escuchar esto, Haruka se siente aliviado, ya que pensó que tendría más dolores de cabeza que resolver. Y después de dejar atrás al jefe, se dirige al lugar donde se venden cristales mágicos y arroja todos sus artículos allí, dejando al empleado asustado por todos esos cristales. Y entonces, las chicas se acercan a él para decirle que ya se han registrado, momento en el que el líder del grupo de chicas Preppy lo empuja a registrarse también. Y en cuanto a la representante de la clase, ella comenta para sí misma sobre las habilidades de Haruka y afirma que será un excelente aventurero. Y al verla tan confiada, uno de los aventureros la cuestiona sobre lo que dice. Sin embargo, la representante reafirma su creencia. Después de todo, si no fuera por Haruka, ni siquiera hubieran podido llegar a la ciudad. En cuanto a él, Haruka tiene su registro bloqueado por el gremio, porque para poder registrarse, debe ser al menos de nivel 10. Y al escuchar esto, Haruka cae al suelo desesperada, y le pide a la empleada que haga una excepción para él. Sin embargo, ella se mantiene firme en las reglas, y dice que de todos modos debe ser de nivel 10, y además, también necesita tener un equipo. En esto, la empleada explica que en ese mundo, un aventurero de nivel 20 todavía se considera un principiante, porque para ganar un mínimo de credibilidad, el aventurero necesita ser al menos de nivel 30 y superior. Y al escuchar todo esto, Haruka se siente completamente perdido, pues además de estar muy lejos del nivel 20, tampoco puede formar equipos, debido a su habilidad en solitario. Y luego de eso, se dirigen al lugar
lugar que el gremio sugirió para que puedan pasar la noche. Y en cuanto descubren que el lugar es un lofotel, todos se ponen rojos de vergüenza, pero al entrar al hotel, Haruka nota que todo parece normal en el interior, no haciendo referencia a nada más 1-8. Y aunque la cama es cómoda, Haruka sigue extrañando el bosque en el que aprendió a vivir. Mientras tanto, el líder del grupo de chicas preppy se queda pensativo y se pregunta dónde está Noda y su grupo. Y al día siguiente, todas las chicas se reúnen en una taberna para hablar, y en cuanto a Haruka, las observa con atención y se da cuenta de que todas podrán arreglárselas desde allí, por lo que decide regresar al bosque tan pronto como reciba el dinero por sus cristales. Pero cuando llega el momento de pagar, el jefe se acerca a él y le dice que no tienen todo el dinero necesario para pagarle, debido a la enorme cantidad de cristales que había traído, y entonces, el jefe sugiere pagarle en cuotas. Con eso, Haruka acepta hacer las cosas de esta manera, y luego uno de los aventureros le pide a Haruka que lo acompañe a un lugar que seguramente le gustará. Y ya en el camino, Haruka comienza a pensar en varias indecencias, pero al final, el chico lo lleva solo a una antigua tienda de armas, que vende varios artículos especializados para mazmorras. Y al ver que Haruka es un chico inusual, el aventurero deduce que le gustaría este tipo de lugar, que tiene cosas igualmente inusuales. Y al escuchar esto, Haruka recuerda que en realidad es un tipo aislado y algo anormal, tal y como lo describió el aventurero. Y aunque los productos parecen ser muy superficiales, el aventurero asegura que todos los productos del lugar son legítimos y el dueño es un buen tipo, aunque parezca un tipo que no es para nada confiable. Con eso, Haruka decide sacar sus propias conclusiones, probando todos los artículos del lugar, y al final, llena 2 bolsas de compras. Sin embargo, encuentra un artículo que llama su atención, en este caso, una joya con las palabras Fit 7 en la composición de su diseño. En este punto, Haruka le pregunta al comerciante qué significa eso. Después de todo, este mismo mensaje apareció en su habilidad de valoración tan pronto como alcanzó el nivel 5. En cuanto al comerciante, le explica que estas palabras se refieren a la combinación de artículos, en este caso, ese collar le permite combinar hasta 7 artículos a la vez. Y al escuchar esto, Haruka se da cuenta de que el artículo de hecho puede serle muy útil, por lo que decide gastar algo más de su dinero allí. Pero antes de que pueda dar otro paso, el representante le llama la atención sobre la hora, y dice que deberían regresar a casa pronto, ya que todos están durmiendo. Y luego, Haruka intenta convencerla de que lo deje allí un poco más. Después de todo, todavía tiene la intención de comprar una visera Mistle Vine, pero en medio de la discusión, termina combinando todos los artículos que estaban en su mano por accidente. Y al ver eso, el comerciante comienza a quejarse, porque el chico solo puede combinar los artículos de su tienda después de comprarlos adecuadamente. Y lo que es más, le informa que todos esos artículos que acaba de combinar valen más de 10 millones de ere. Y al escuchar esta absurda cantidad, Haruka se desespera de inmediato. Sin embargo, da los 8 millones que había recibido del gremio y se queda nuevamente sin dinero. En ese momento, recuerda que ni siquiera podrá salir a buscar más cristales. Después de todo, las personas de fuera de la ciudad no pueden hacerlo, mucho menos las personas que ni siquiera son aventureros. Y aunque intentara acercarse sigilosamente a las chicas para cazar los cristales por su cuenta, Haruka se da cuenta de que no funcionaría, ya que ahora una de ellas ya no confía en él, en este caso, la representante de la clase. En esto, se pregunta qué hacer en esa situación, pues para él, un chico solitario jamás encajaría en esa ciudad, por lo que Haruka se da cuenta que necesita encontrar una manera de regresar al bosque, y así, se pone una capa para ocultar su presencia y comienza a salir de la ciudad en silencio, creyendo que nadie lo notará. Sin embargo, la representante de la clase siente que algo pasa detrás de ella. Y cuando gira la cara, ve la puerta abrirse y cerrarse sola. En cuanto a Haruka, decide quitarse la capa de invisibilidad al cerrar la puerta, creyendo que nadie más lo está observando. Sin embargo, 3 de las chicas aparecen justo a tiempo y ponen fin a su plan de escape. Y al día siguiente, las chicas finalmente parten a su primera misión, y entonces Haruka pide ir también. Sin embargo, las chicas se lo prohíben, ya que intentó huir el día anterior. Ante esto, intenta insistir un poco más, pero la representante de la clase lo reprende, y así, Haruka finalmente decide obedecer y dice que las esperará allí, pero tan pronto como le dan la espalda, él usa nuevamente su capa de invisibilidad y simplemente comienza a dirigirse hacia la puerta principal de la ciudad. Y tan pronto como logra escapar, se encuentra con una horda de goblins, pero decide ignorarlos y continuar. Al hacerlo, pasa junto a un grupo de hombres que intentan derribar la puerta de un carruaje, donde se encuentra una niña. Y al ver esta escena, Haruka piensa brevemente en ayudarla, pero pronto recuerda que su prioridad es regresar al bosque, por lo que intenta continuar por su ruta principal.
pero tan pronto como da sus primeros pasos, uno de los hombres lo interrumpe, lanzando una lanza en su dirección, y luego el hombre afirma que todos los testigos deben ser eliminados, para que el crimen de su banda nunca sea descubierto. Y al escuchar esto, Haruka explica que su único objetivo allí es regresar al bosque y nada más. Sin embargo, los hombres comienzan a burlarse de él, dando a entender que no lo escucharán. Con eso, Haruka usa su magia de fuego para derrotar a los enemigos lo más rápido posible. Pero al poco tiempo de recibir el ataque, el grupo de bandidos se levanta nuevamente, pero esta vez, demuestran que tienen miedo del poder mágico de su enemigo. Ante esto, Haruka les da la opción de rendirse, pero al escuchar tal insulto, los hombres se enfadan aún más e intentan atacarlo nuevamente. Sin embargo, Haruka los remata una vez más. Ante esto, uno de los hombres deduce que Haruka tiene algún tipo de trabajo mágico. Sin embargo, Haruka lo corrige y dice que en realidad no tiene ningún tipo de trabajo. Y al escuchar esto, los hombres vuelven a tener confianza y deciden usar sus habilidades con las armas en Haruka, quien a su vez recuerda que este tipo de habilidad es de hecho muy poderosa. Después de todo, los sujetos que la activan comienzan a mover sus cuerpos a una velocidad mucho más rápida de lo habitual, pero al usar esta habilidad por mucho tiempo, los hombres terminan desmayándose. Y entonces, la chica del carruaje se dirige a él para agradecerle su ayuda y se presenta como Merielle, la hija de una familia noble. En esta, ella le pide que la acompañe hasta el final de su viaje, pero ya en el carruaje, él descubre que ella se dirige a Omui, la ciudad que él acaba de dejar. Y mientras tanto, el grupo de delincuentes se encuentra con el grupo de Oda y comienzan a pelear para ver quién de ellos se queda con las chicas. Tras acabar con los primeros chicos que se le ponen por delante, el misterioso joven que ataca al grupo comienza a perseguir al resto de delincuentes, arrastrando su espada por el suelo, haciendo un rugido aterrador. Y mientras tanto, Haruka sigue insistiendo en que Merielle no lo lleve de regreso a Omui, y le pide que lo deje continuar su viaje por el bosque. Sin embargo, la chica solo se queja del ruido que está haciendo, hasta que de repente, llegan a la ciudad. Por lo tanto, Haruka se da cuenta de que ya es demasiado tarde para que intente prevenir su triste destino. Luego, entra a la mansión donde vive la muchacha, y empieza a sentirse nervioso por estar en un lugar tan grande como ese. Y entonces, para distraerse, mira un cuadro en la pared que representa al señor Omui y a su esposa felices. Y mientras vuelve a caminar por el lugar, Haruka empieza a dirigirse hacia la puerta de salida para irse, pero antes de que pueda siquiera llegar a la puerta, Merielle lo ve tratando de escapar, y le recuerda que le había dicho que la esperara hasta que regresara. Ante esto, Haruka pone una excusa, diciendo que la esperaría afuera. Pero al escuchar esto, ella inmediatamente comprende la maldad del muchacho, y se da cuenta que su plan era escapar mientras ella no miraba. Ante esto, Merielle le reafirma que será muy bien recompensado por haberla ayudado, por lo que insiste en que se quede en el lugar, por lo que Merielle lo lleva a comer, y aprovecha para darle la recompensa en efectivo. Pero además de eso, también le proporciona una tarjeta de identificación, como una forma de hacerlo ciudadano de esa ciudad, para que pueda entrar y salir del lugar a su antojo. Y mientras ella sigue hablando de la importancia de esa tarjeta, Haruka la ignora por completo, ya que está completamente distraído con el pudding que le trae la criada. Y después de finalmente lograr salir del lugar, Haruka se explica ante las chicas y dice que terminó siendo invitado a la mansión del señor Omui la noche anterior. Por lo tanto, afirma que no había intentado escapar del lugar, como ellas lo estaban imaginando. Ante esto, la representante de la clase dice que ya entendía esta parte de la historia. Sin embargo, le pide que le explique cómo terminó siendo invitado a ir a la mansión. Sin embargo, Haruka no sabe cómo salir de esto, y solo les pide que dejen de hacerle preguntas. Ante esto, la representante de la clase le impone otra regla. En este caso, Haruka ni siquiera podrá salir de la ciudad, sin importar el motivo. Dicho esto, las chicas finalmente lo dejan en paz, y luego, él aprovecha esta oportunidad para deshacerse de esa ciudad y regresar al bosque. Sin embargo, decide comer algo más de la ciudad primero, y luego deja una nota para el representante de la clase, diciendo que se fue para perseguir a los atletas, quienes probablemente están ahí afuera causando muchos problemas a los demás. Y después de resolver todo lo que necesitaba, se dirige a la puerta de la ciudad y usa su tarjeta de identificación para salir del lugar. Y ya en camino, recuerda su vida en el bosque, donde siempre comía los mismos hongos y vivía rodeado de monstruos. Sin embargo, Haruka todavía se siente más en casa cuando regresa a su bosque que cuando estaba en la ciudad, rodeado de gente y con todo
todo lo bueno y lo mejor. Así que, continúa en el camino pensando en llegar a casa, pero de repente, termina topándose con un orco, lo cual para él, es algo muy extraño en esa zona. Después de todo, estas criaturas solo suelen aparecer más adentro del bosque, y aunque el monstruo es muy resistente y fuerte, Haruka logra derrotarlo fácilmente, usando uno de los equipos que compró en esa vieja tienda de accesorios con ese extraño hombre. Dicho esto, abre nuevamente su estado para verificar todos los elementos combinados que tiene hasta el momento, y nota que con todo eso, su vida en el bosque será aún más fácil que antes. Pero mientras continuaba su camino por el bosque, Haruka comenzó a sentir una sensación extraña en el aire, hasta que de repente, se topó con un charco de sangre en el suelo, y entonces, descartó de inmediato que la sangre perteneciera a los nerds. Después de todo, ellos son maestros del Isekai, y nunca serían derrotados tan fácilmente. Por lo tanto, cree que la sangre es de los atletas. Después de todo, Haruka no los ha visto durante mucho tiempo, lo que hace que su teoría sea un poco más fundamentada. Sin embargo, Haruka se pregunta por qué los delincuentes seguirían en el bosque. En este punto, recuerda que los atletas habían prometido que protegerían a las chicas de los delincuentes, por lo que Haruka deduce que estos dos grupos se han enfrentado, y con eso, provocado todo ese derramamiento de sangre. Pero a medida que acelera su paso por el bosque, se encuentra con el grupo de atletas tirados en el suelo, y pronto deduce que están muertos. Sin embargo, se da cuenta de que uno de los chicos aún respira, y entonces, decide usar todas las pociones de hongos que ya ha hecho, para poder salvar al chico. Y al verter la poción en la cara del chico, Haruka logra que despierte, pero en cuanto el líder del grupo abre los ojos, pregunta por las chicas, y entonces, Haruka le informa que ya están en la ciudad y bueno, y todo esto gracias a los atletas. Por lo tanto, Haruka dice que son los mejores atletas idiotas que alguien podría tener. Y después de que todos despiertan, le explican toda la situación a Haruka con respecto a la muerte de los delincuentes. Y en cuanto a los nerds, dicen que no saben el paradero del grupo. Sin embargo, los atletas afirman que el enemigo al que se enfrentan es muy fuerte, al punto que no pueden luchar contra él ni aunque luchen juntos, y además, el tipo robó todas las armas que obtuvieron en la habitación blanca antes de entrar a ese mundo. Y para el líder de los atletas, el chico que los atacó probablemente sea un genio estratégico, y debe haber estado planeando ese ataque durante mucho tiempo. Ante eso, el líder de los atletas dice que la persona en cuestión probablemente atacará a la representante de la clase, como su próximo objetivo. Después de todo, ella es la única que tiene la habilidad Ihak entre ellos. Y al escuchar esto, Haruka recuerda que Ihak es una habilidad que permite a su usuario robar las habilidades de otras personas al matarlas, siendo así una habilidad de operación perversa, ya que el objetivo terminaría muerto al final. Dicho esto, Haruka recuerda que solo él y los nerds debían saber que la representante de la clase tenía esa habilidad, por lo que les pregunta a los atletas cómo descubrieron este secreto. Ante esto, el líder de los atletas explica que el chico que los atacó estaba muy agitado, queriendo saber a toda costa la ubicación de la representante de la clase. Sin embargo, el líder de los atletas afirma no saber cómo el chico descubrió que ella era la poseedora de esa habilidad. Sin embargo, para su felicidad, el chico la perdió de vista. Y por esta misma razón, el chico misterioso decidió dejarlos en un estado cercano a la muerte, para que los atletas tuvieran que acudir al representante de la clase en busca de ayuda, y así, este regresara a atacarlos. Pero al sospechar esto, los atletas decidieron esperar la ayuda de Haruka, para evitar que el chico misterioso regresara a atacarlos. En esto, la estrategia del líder será esperar a que el chico regrese al lugar en busca del representante de la clase, pero cuando este llegue allí, los atletas junto con Haruka, se unirán para derrotar al chico de una vez por todas. Y al escuchar esto, Haruka comienza a arrepentirse un poco, ya que su plan sería simplemente regresar al bosque y vivir en paz, sin involucrarse en más problemas, pero al final, termina accediendo a ayudar a los chicos. Sin embargo, Haruka dice que peleará solo, y les pide a los atletas que simplemente vayan con la representante de la clase para disculparse con ella. Y aunque al principio se niegan, al final, los chicos siguen las órdenes de Haruka, y le permiten manejar la pelea desde allí. Ante esto, Haruka se da cuenta de que habría sido más eficiente haber pedido a los chicos que se quedaran allí y ayudaran en la pelea.
Sin embargo, recuerda que si todos mueren allí, las chicas no tendrán a nadie que las proteja, por lo que decide entrenar duro para enfrentarse al misterioso chico con su máximo rendimiento. Y mientras tanto, las chicas buscan a Haruka por todas partes, pero al final, no encuentran ninguna pista de su paradero. Sin embargo, una de las chicas inocentemente cree que regresará a la ciudad, tal como dijo en la carta, y al regresar con Haruka, comienza a estudiar las habilidades con armas, y dice que son extremadamente poderosas. Sin embargo, en cuanto el usuario la active, ya no podrá cancelar el ataque, pues pierde el control total sobre la habilidad. Tomando este punto en consideración, Haruka se da cuenta que necesitará encontrar otra habilidad que pueda contrarrestar este punto débil de la habilidad de armas, pero en medio de su estudio, encuentra a un grupo de goblins, y decide derrotarlos, como una forma de entrenamiento, pero luego de acabar con ellos en unos segundos, Haruka se da cuenta que necesitará enfrentarse a enemigos más poderosos. Y entonces, un rey goblin aparece justo después y comienza a enfrentarse a él. Y durante la pelea, Haruka esquiva todos los ataques, preocupándose por no recibir ninguno, para no terminar muerto de un solo golpe. Y al confirmar el poder de ese ser, Haruka decide probar algo nuevo con él, y entonces, pone mana en su bastón y lo ataca, derrotando al rey goblin con tan solo un ataque. Pero en cuanto Haruka se relaja, creyendo que todo había terminado, el enemigo Goblin Emperor aparece justo detrás de él. En esto, Haruka nota que el ser ya está en el nivel 50, es decir, mucho más evolucionado que él, que solo está en el nivel 9, por lo tanto, Haruka combina algunas habilidades más, y crea la habilidad Momento de la Verdad. En esta, Haruka ataca al enemigo con este golpe, tirándolo al suelo. Sin embargo, el Goblin Emperor se levanta justo después, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, el enemigo comienza a atacar a Haruka con mucha más intensidad, obligándolo a tener aún más cuidado que antes, pues además de ser fuerte, el emperador Goblin también tiene una habilidad con armas, lo que lo hace aún más peligroso. Y en medio de la pelea, Haruka termina descuidándose y recibe un golpe del Goblin, que lo manda a volar muy lejos. Sin embargo, Haruka recuerda a sus amigos del grupo de atletas, y se dice a sí mismo que no se dejará aplastar como ellos, y así, Haruka lucha contra el emperador Goblin hasta el amanecer, cuando finalmente logra matar al enemigo, subiendo así al nivel 11. Y al regresar a casa, Haruka dice estar satisfecho con sus logros, ya que ahora es capaz de romper una habilidad de arma con otra habilidad que él mismo creó, llamada Momento de la Verdad. Habilidad que le permite atacar a su enemigo tan pronto como activa su habilidad de arma, rompiéndola por completo. Y luego de salir de casa nuevamente, Haruka se encuentra cara a cara con ese chico misterioso que atacó al grupo de atletas, y descubre que el chico detrás de todo esto era Tanaka. Y mientras esto sucede, el grupo de atletas es abordado por las chicas, quienes pronto notan que Haruka no está con ellas, momento en el que el líder de los atletas les informa que estaba en el bosque peleando. Y volviendo con Tanaka, se revela decepcionado. Después de todo, esperaba que los chicos del grupo de atletismo lo llevaran con el representante de la clase, pero en cambio, ahora se encuentra lejos de su objetivo una vez más, que en este caso, es poder controlarlos a todos. En esto, revela que él fue el responsable de poner a los delincuentes en contra de los demás estudiantes. Y al escuchar esto, Haruka pregunta por los chicos de los otros grupos, y luego, Tanaka revela fríamente que ya todos están muertos. Dicho esto, el chico decide simplemente seguir buscando al representante de la clase. Sin embargo, Haruka apunta con su arma a Tanaka, iniciando una pelea entre los dos. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.